Marta, te cedo la palabra y muchísimas gracias por ofrecernos esta formación. Bueno, gracias a ti, Almendra, por todo el trabajazo que haces, que esta mujer parece que tenga 8 manos, es impresionante. Bueno, pues tienes 2 sí, pero las usas muy rápido o algo. No sé cómo llegas a todo. Bueno, pues nada, bienvenidas y es un placer. Bueno, como ya sabéis muchas, pues soy la tesorera de Sietar. Hace no llega un año que me embarqué en esta aventura de tesorera y ha estado bien para hacer como toma de contacto porque yo era nueva en Sietar y así ha sido una manera también de empezar a conocer a muchos de los socios y las socias. Y bueno, pues llevo en el mundo de los entornos interculturales mucho tiempo porque he estado relacionada con el área de cultura desde hace más de 20 años en entornos multiculturales, pero en la última etapa profesional sí que me he centrado más en todo lo que es pues una visión transversal de la lengua extranjera mezclada con interculturalidad y en este caso tecnología también. Y aquí estamos para eso. Voy a compartir pues lo poco que sé y espero también aprender mucho de vosotras. Yo siempre creo mucho en el aprendizaje sinérgico, ¿no? Y además aprovechando que estamos en Petit Comité, pues me gustaría también pues escucharos cuáles son experiencias, vuestros entornos profesionales y pues sacar el máximo provecho para vosotras también del webinar. Y bueno, pues ahora mismo estoy terminando el doctorado en la Universitat Oberta de Cataluña en la especialidad de Educación y Tecnología. Y pues mi proyecto es precisamente sobre bueno, pues comunicación en el idioma extranjero mediado por tecnología. Las dificultades que sufren los aprendientes pues cuando tienen que aprender un idioma a través de tecnología. Pues nada, pues si os parece bien, comparto pantalla, he preparado una pequeña presentación pero como guía, pero muy flexible, ¿de acuerdo? Sí que os comento que me he centrado bastante en una práctica que se llama Virtual Exchange, no sé si lo conocéis, ¿vale? Son intercambios culturales online. Esto se trata de poner a personas de distintas realidades culturales en contacto para hacer práctica intercultural a través de la tecnología, ¿de acuerdo? Entonces, aparte de todo lo que vamos a hablar, pues también comentaré un poco sobre esto porque a partir de aquí también vamos a analizar, vamos a hacer una prueba nosotras mismas de diseño que se puede aplicar a cualquier realidad, no tiene por qué ser un virtual exchange, puede ser cualquier tarea que queráis hacer online de formación para vuestra realidad profesional. Pero bueno, ponemos este contexto por acotar, ¿vale? Y luego haremos un análisis de qué habéis diseñado, qué cosas podríamos haber mejorado, qué riesgos hay, haremos un análisis conjunto del resultado de lo que se haya diseñado, os daré una plantilla para poder hacerlo, como somos pocas podemos hacerlo juntas, ¿de acuerdo? Ahora yo estaré calladita, os dejaré a vosotras y luego ya en el análisis, ¿de acuerdo? Pues veremos precisamente esas necesidades de adaptación al entorno online, dónde están los riesgos, dónde están las fortalezas, etcétera, etcétera. Pero antes de llegar ahí, tenemos que recorrer todo el camino para entender el contexto, o sea que, pero bueno, por introduciros un poquito, ¿vale? Bueno, pues, vale, perfecto. Bueno, pues este es el título, por cierto, normalmente hablo de este tema en inglés. Si veis que de repente me quedo como pensando, ¿vale? Es porque los términos a veces en castellano me cuestan un poco y estoy intentando encontrar la palabra, ¿vale? Así que pido disculpas de antemano porque, bueno, pues por motivos profesionales la mayoría de mi divulgación ha sido en inglés. Bueno, pues me gusta llamar el concepto Globe Educators o educadores globales, que es un poco lo que somos o queremos ser, ¿no? No solo porque intentamos preparar a la gente para una realidad multicultural, que resultante de la globalización y de toda la interconectividad que tenemos, sino también porque somos educadores en un entorno global nosotros mismos. Tenemos una realidad intercultural muchas veces en los entornos de aprendizaje, sea como profesoras, sea formadoras, incluso alumnas. Entonces, es un concepto como muy rizomático para todos los lados, como profesora, como
como profesional, como alumna en general. Entonces, la idea es utilizar la tecnología para abrir el aula al mundo real, aprovecharnos de esa globalización y de esa tecnología para acercar la interculturalidad al aula. Bueno, pues el resumen del taller va a ser más o menos esta la estructura, aunque luego, pues como ya os he dicho, lo vamos a crear entre todas, así que pueden haber variaciones, pero bueno, lo primero es entender el concepto de este uso de la tecnología para el entorno intercultural, sea Virtual Exchange o sea cualquier otro tipo de práctica. O sea, que podemos adaptarlo a tareas más cortas, más específicas, ahora lo veremos. Cómo optimizarlo, o sea, el uso de tecnología, qué tenemos y qué beneficios o dificultades nos puede presentar cada tipo de tecnología, los riesgos comunes que hay en entornos colaborativos online, del tipo que sea, ahora lo veremos, la importancia del diseño de tareas en estos entornos de aprendizaje mediados por tecnología y cómo diseñarlo, cómo encontrar pues, otras personas con las que colaborar, cómo diseñar tareas o la estructura, contenidos y demás para estos entornos o cualquiera que os interese si no es exactamente un Virtual Exchange, vuestra realidad de formación o profesional que os pueda interesar el uso de la tecnología. Eso ahora me lo iréis diciendo también, ¿vale? Y ampliamos abanicos si queréis. Y bueno, y luego pues llegar a unas conclusiones para que nos haya servido el webinar a todas mucho y llevarnos cosas a casa. Bueno, el primer punto que me gustaría tratar es este concepto de diversidad, interculturalidad y globalidad, ¿vale? Como todas estamos en este entorno de enseñanza de idiomas o somos ya de por sí nosotras multiculturales por nuestra realidad, aparte de la realidad profesional, pues estamos en un entorno en el que, pues por toda esta interconectividad que estábamos hablando, pues los requisitos hoy en día a nivel profesional han aumentado y se extienden a una necesidad de ser capaces de operar en unos contextos diversos con realidades culturales diversas, ¿vale? Ya no sirve solo ser un buen contable, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Tener 2 idiomas y un máster en finanzas, no, necesitas también saber trabajar con gente de muchas realidades culturales para garantizar que tu trabajo en equipo o que tu desempeño profesional es correcto dentro de estos entornos multiculturales. No sé si a vosotras tenéis este caso o dais formación para este tipo de entorno profesional. Margarita o María Eugenia o María Belén. ¿Formáis profesionales para prepararse para realidades multiculturales? Yo por el momento no, pero estoy organizando algo para coaches de familia, para dar el módulo de diversidad, de interculturalidad, diversidad humana y cultural y eso. Ah, perfecto, vale. Yo estoy trabajando para algunas empresas francesas especializadas en el coaching de ejecutivos que son enviados a diferentes países. O sea que tal cual, ¿no? Es tu perfil. Sí. Perfecto. Y sí, bueno, lo que dice Jones, sí. Yo también puedo Perdona, participar. Hombre, claro. Que yo trabajo con movilidad estudiantil, pero fundamentalmente en el ámbito de lo que es las prácticas, ¿no? Educativas, entonces de cómo formar parte de entornos profesionales de otras culturas, fundamentalmente en Europa, ¿no? Sí. Pero con personas de todo el mundo. Sí. Perfecto. Bueno, de hecho vamos a ver que una de las grandes potencialidades de los Virtual Exchange o del uso de tecnología es precisamente preparar a las personas antes de llegar al lugar de origen para que esa transición cultural sea lo más llevadera, más sencilla posible gracias a la tecnología, ¿no? Que no llegan y de repente, oh Dios mío, ¿esto qué es? María Belén, en tu caso, ¿cómo también vas a estar a nivel de enseñanza y demás? Bueno, pues tenemos este punto en el que dice Jones en 2013 que la gente que se acaba de graduar no están preparadas en absoluto para trabajar en estos entornos. Salen de la formación universitaria pues, sin las habilidades necesarias y las competencias necesarias para enfrentarse a estas realidades. Pero no hace falta que sean recién graduados. Podemos encontrar personas mucho más mayores y con carreras profesionales mucho más extensas para
para poder continuar con esta cuota. Quería hacer un comentario al respecto, que en mi caso, Sí. en un proyecto con alemanes solamente, ¿no? Soy la única extranjera y noto la falta, digamos, de conciencia sobre todas estas cuestiones, ¿no? Digamos que sí, que está bueno como estar también del otro lado, un poco Sí. para observar esto, ¿no? De hecho, lo vamos a ver, pero una de las necesidades de uno enfrentarse a otra cultura es completamente necesario para conocer la cultura propia. Muchas veces hasta que no conoces otras culturas no eres capaz de valorar la tuya propia, porque no tienes que explicarla ni tienes que contrastar tu propia cultura con otras. Y es muy interesante, os voy a ir explicando también experiencias que hemos tenido, ¿no?, a lo largo de estos años con estos proyectos, resultados que hemos tenido muy sorprendentes, ¿vale? Cosas que no nos esperábamos, para que veáis la dificultad a veces del ser humano y la complejidad. Bueno, como todas estamos en este entorno, pues el concepto de diversidad nos parece muy, muy familiar, ¿vale? Y estamos muy acostumbradas a la preparación para la multiculturalidad internacional, ¿no? Pues para Latinoamérica, los alemanes para enfrentarse a culturas también, no sé si española, Latinoamérica, en tu caso, María Belén, en el caso de María Eugenia, pues personas que vienen de otras culturas, pero hay unas realidades también que a veces no se tienen en cuenta, que no hay que irse tan lejos, ¿no? Y hay una diversidad regional. Dentro de España, ¿no?, hay muchas diferencias de norte a sur, de este a oeste, y en muchísimos países ocurre la misma realidad, ¿no? Tú te vas a Bélgica y depende de a qué lado te vas, son flamencos, son franceses, no sé si... y entonces muchas veces es como que pensamos en el uso de tecnología como a muy larga distancia y las diferencias están tan lejos. Muchas veces las tenemos mucho más cerca, y esto es simplemente un apunte para tener en cuenta que la tecnología no tiene que ser solo para grandes proyectos a grandes distancias, que se puede utilizar incluso dentro de un mismo país para trabajar diferencias regionales, por ejemplo, ¿no? Bueno, el concepto de todos somos diferentes. ¿Qué os parece esto de todos somos diferentes? ¿Os suenan estas frases? ¿Cómo acabaríais esto? Todos somos diferentes, pero ¿qué se os ocurre? ¿Se os ocurre algo? Pero tenemos comportamientos quizás similares frente a ciertas situaciones, veniendo incluso de diferentes culturas. Vale. Tenemos el todos somos diferentes, pero igual de válidos, ¿no? O sea, hay muchas veces que esto es mucho, que digo yo, Mr. Wonderful, todos somos diferentes, pero, ¿sabes? Todo es maravilloso. Bueno, sí, todos somos diferentes, efectivamente hay que enfrentarse a esta diferencia y no siempre es tan fácil, ¿no? Esto lo hemos vivido todas, que las diferencias a veces en el papel queda muy bonito esto de la tolerancia, de la integración y demás, pero luego las realidades, cuando hay que aplicarlas, no son tan sencillas. ¿Por qué? No sé, en vuestro caso, las formaciones a veces se quedan como muy abstractas, ¿no? Se quedan, falta realidad, ¿no? Estamos igual en un aula alejadas de la realidad cultural y tú les puedes estar explicando lo bonito que es el mar, pero hasta que no llegas y te bañas, pues igual muy bonito, pero está frío, no sé, ¿sabes? Precioso, pero estaba helado, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos el concepto de la misma línea de convivencia, ¿no? Hay que promover la convivencia, la integración. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Y entonces sale la pregunta, ¿no? Diversidad, intercultural y globalidad, de verdad, todo esto funciona, que queda como muy bonito, esta diapositiva queda preciosa, ¿vale? Pero realmente esa globalización, esa interculturalidad, ese concepto de diversidad y de convivencia, ¿eso es real? O hay que aprender, pues, hay que aprender a aceptar la diversidad y no pasa nada si cada uno es diverso sin necesidad de que todo sea maravilloso, ¿no? Con respeto siempre, ¿no? Que a veces la práctica intercultural ahí falla un poco. Entonces, bueno, no sé si habéis vivido esto, hay distancias culturales, estaba comentando Margarita, ¿no? Que todos somos diferentes, pero nos comportamos igual en algunas situaciones a pesar de la diferencia cultural. Y hay unas distancias culturales, hay culturas que se comportan de manera completamente distinta porque son culturas mucho más distantes entre ellas, y ahí a veces hay muchas dificultades de comprensión
incluso pues eso a nivel abstracto muy bien, pero cuando intentas realmente trabajar con personas de esas culturas, necesitas una adaptación real. No sé si me estoy explicando y se entiende, ¿no? Y luego la parte del desconocimiento, que aparte de la necesidad de práctica, muchas veces la distancia cultural viene por un desconocimiento de la cultura propia y de la cultura ajena, ¿no? Entonces, es intentar una información holística, que está muy de moda esta palabra, pero seguro que vosotros lo estáis intentando, o me equivoco, ¿no? Todas tenemos la buena intención de hacer formación holística, pero luego no es tan fácil porque ¿y cómo lo abarcas todo? Es muy complicado, ¿no? En esto estamos de acuerdo todas. Vale, pues para resumir, tenemos que los entornos de aprendizaje profesionales pueden ser multilingües hoy en día por la globalización y multiculturales, ¿vale? Esto para profesionales y estudiantes puede representar más oportunidades porque hay más movilidad, hay muchos más puestos de trabajo creados ahora relacionados con estas diversidades, ¿vale? Esto es súper positivo, pero también puede suponer más requisitos o más retos, ¿vale? Y esto ya aquí se nos complica un poquito la cosa, ¿no? ¿Y qué podemos hacer ante esta realidad? Bueno, pues aprovecharnos de esa globalidad y de esa interconectividad que estamos comentando, utilizar la tecnología, porque no siempre podemos viajar, no siempre podemos estar en el país de la cultura meta, donde vamos a viajar, no siempre es todo tan fácil ni tan bonito. ¿Habéis sufrido alguna vez algún tipo de, ahora os mostraré esta, algún tipo de cultural breakdown, ¿cómo se diría? Como choque cultural, que os haya llamado la atención o que os hayan explicado? ¿Me podríais explicar alguna si queréis compartir alguna de las experiencias? Como un choque cultural que por no conocer la cultura. Dime, María Eugenia. Sí, bueno, yo tuve muchos, voy a elegir uno que es el más evidente con Turquía. La cultura musulmana, de pronto, para mí fue un choque, aunque había trabajos ya formando teóricamente a otros en la diversidad humana y cultural, el vivir la experiencia allí y ver los comportamientos y sentirlo fue como, fue interesante. Además, yo estaba en un momento vital también distinto, que era recién mamá, tenía mi niña 15 meses, entonces también estaba en un cambio, ¿no?, vital importante. Y entonces, bueno, sí, aprender el idioma, pero no era solo el idioma, sino, bueno, a manejarte en una cultura completamente distinta y bueno, fue un aprendizaje brutal, ¿eh? También te lo digo, para mí me lo tomé como reto de si yo esta cultura la quiero conocer porque tiene muchísimas cosas buenísimas que seguro para aportarme y de hecho hay cosas que me las he quedado, pero sí, fue Fue mucho difícil. difícil, sí, los 6 primeros meses brutales, sí, de duros. Vale. Sí, ahora hablaremos sobre este tema, que es una de las que hemos tenido con los alumnos. Ahora volveremos sobre esto porque es muy interesante que lo hayas sacado. Gracias, María Eugenia. No sé si Margarita o María Belén tenéis... En mi caso, lo que puedo decir es que después de 20 años estudiando la cultura alemana, llegar y trabajar acá fue muy distinto y fue muy fuerte porque tienen como una otra cultura, digamos, en lo que es términos de confrontación o pelea, discusiones, digamos, a nivel laboral, a los que yo no estaba acostumbrada después de haber trabajado también 5 años en Argentina. Y digo, fue como, a pesar de tener la experiencia y el conocimiento y todo, fue totalmente distinto vivirlo en carne propia. Y sí, puedo decir que ahí no era el conocimiento, digamos, el problema, sino toda una cuestión, sí, cultural o toda una cuestión, sí, de otro tipo, digamos, de otro orden. Sí, vale. Margarita, muchas gracias, María Belén. ¿Te gustaría compartir alguna experiencia? Sí, para mí, a pesar, yo he vivido en 15 países en mi vida, desde pequeña, pero el choque cultural yo creo que más me marcó fue en Japón y China, la parte asiática, que era sobre todo Japón, con su cultura tan positiva también, tan interesante, pero tan enigmática. Yo creo que eso fue lo que me marcó dentro de todos los países que he estado, fue Japón y China. Perfecto. Y Almendra, tú también eres una correcaminos. No sé si quieres compartir algo. Sí, lo que pasa es que
bueno, ha habido diferentes momentos de shock cultural, por así decirlo, aunque a mí el término choque cultural no me gusta. Y hay toda una filosofía ahora para Sí. cambiar esos términos, ¿no? Porque implica cierto daño. Sí, en este Cuando... caso yo le llamo malentendidos culturales o Mm. situaciones de misunderstandings. Sí, pero el proceso de adaptación varía considerablemente por muchos factores, ¿no? Cuanto más familiar es la cultura y los valores, pues menos dificultad, ¿no? de adaptación con la cultura. Cuanto más diferente, pues más complicado. Pero yo, así como dificultad incluso dentro de mi propia cultura, ¿no? Lo veo. Malentendidos, pero quizá por cómo tengo pensado que se debe distribuir el poder, ¿no? en una reunión, y que pienso pues, o que la toma de decisión, que si el jefe va a decidir hacer algo debería consultar, ¿no? con todo el mundo antes de tomar la decisión, y cuando viene algo impuesto, pues eso desde el estómago me nace como una sensación de cómo se atreven a imponerme. Y dentro de quizá una cultura similar, ¿no? O sea, no me tengo que ir tan lejos, pero es una cuestión de las expectativas, y un poco más, en mi caso, noto esa dificultad cuando hay un enfrentamiento de mis valores, ¿no? de cómo quiero estar, o cómo supongo que se debe distribuir el respeto y estas cuestiones, ¿no? que también varía por personalidad, pero también por cultura o jerarquía. Creo que mi gran área de choque tiene que ver con la percepción de la jerarquía, que es algo que me... Como que, o sea, entiendo que haya jerarquía, pero... Sí, sí. Ya, pero no es para ti. Perdona, Bueno, ¿puedo pues hacer un comentario? Yo sí, creo que claro. también se ha estudiado mucho últimamente que con el tiempo, con los cambios, con tus vivencias interculturales, tú vas creando una agilidad intercultural o una inteligencia intercultural. Sí. Entonces yo creo que al inicio, la primera vez que tú te ves confrontada a otra cultura es más fuerte, pero no tanto, yo diría tanto los valores, porque es como que si tú piensas que tus valores son universales y de un día para otro tú dices mis valores no son universales y hay otros valores. Yo creo que, pero con el tiempo eso es lo importante, se va creando como una plasticidad, yo creo, intercultural, en la cual tú estás mucho más abierta y estás mucho más permeable a las influencias, ya sea positivas, y dejar de lado lo que es la crítica, etcétera, etcétera. Yo pienso así. Yo, por mi formación y también por mi experiencia, creo que es un proceso de adaptación, ¿no? ante la experiencia. Hay diferentes fases de competencia intercultural, y a medida que vas, y aquí estoy apelando a Bennett, ¿no? y el modelo de sensibilidad intercultural, a medida que vas progresando, por así decirlo, en tu competencia, sí que se hace más fácil, porque tu capacidad de la tolerancia, tu gestión del desconocimiento, de la ambigüedad, hay una serie de cuestiones que te planteas, pues claro que va a ser diferente, ¿no? Y desde la experiencia lo sé, y entonces encajo mejor, ¿no? esa diferencia, mientras que al principio, pues claro, desde un punto de vista etnocentrista, ¿no? mirándome el ombligo, ¿cómo lo hago yo? Pues todo el mundo debería hacerlo igual, y llega ese momento en el que te distancias y dices, ay, pues yo lo hago de una manera, pero lógicamente otros resuelven este problema de otra manera. Y sí, totalmente de acuerdo. La agilidad a través de la experiencia, ¿no? La desarrollas. Puedes tener una idea muy clara en tu cabeza, pero luego en la acción, cuando estás haciendo lo que tienes que hacer, a lo mejor, pues sí, la teoría sale por la ventana y te quedas con la sensación, salvo que lo hayas practicado y sepas gestionar esa diferencia. Y tu propia reacción ante ella, ¿no? que creo que es lo fundamental aquí. Sí, bueno, María Eugenia, no sé si querías añadir algo. Quería añadir algo porque estoy totalmente de acuerdo con esto de la agilidad intercultural que uno va desarrollando, y es lo que dice Almendra, ¿no? Digo, ¿qué pasa cuando la emoción toma el control?
¿no? Porque de cabeza, ¿no? De estos conocimientos es el músculo, digamos, intelectual, digamos, más cognitivo, somos capaces. Pero cuando estamos a veces en situaciones donde no tenemos el rol de interculturalistas, por decirlo, sino que es una situación más familiar, como me pasó hace 2 días con una niñita coreana, que es la compañera de mi hija, y la toqué, digo, venga niñas, vamos, la venían del cole, y se gira y me dice, no me gusta que me toquen. Tiene 6 años la niña, pero en la forma que me lo dijo, digamos, entró mi emoción, ¿no? Como, y dije, ostras, si yo esto lo sé, ¿por qué lo hice? ¿No? Es como, y me sentí mal y me tuve que trabajar la emoción de decir, vale, no pasa, mi niña interior, no pasa nada. ¿No? Entonces, es esto bueno, no sé si tú vas a hablar de esto, pero las emociones en las distintas culturas tienen que ver con expectativas también, ¿no? De lo que se espera que el otro haga o que nosotros hagamos, a veces dan lugar a estos malos entendidos que ya son culturales o vitales. No sé. Sí, bueno, a ver, la cultura es inherente a la persona, o sea, no podemos, es una de nuestras capas y no la podemos extraer y por lo tanto estamos completamente amasados, ¿no? por esta cultura y no, nos condiciona 100% las emociones también. Reaccionar, proceso que pasa también por tu reflexión y como no te cuadra, reaccionas y dices, espérate, aquí qué pasa. O sea que tienes un camino de muchas vías. Me encanta lo que estáis comentando porque apoya completamente lo que vamos a tratar hoy, aparte del tema de emociones, es el uso de la tecnología. Bueno, sois 4 mujeres muy afortunadas que habéis tenido experiencias interculturales propias y eso os ha dado esa plasticidad que estáis hablando para enfrentaros a la realidad intercultural. Pero esta realidad que vosotras habéis vivido no es la común en las personas que tenemos en nuestro entorno, que sí tienen un entorno global, pero no han tenido la capacidad o la posibilidad de vivir en distintos países y desarrollar esta plasticidad de la que estamos hablando. Y estamos hablando muchas veces de personas que no tienen los recursos como para irse de Erasmus un semestre o pues viajar y ver mundo, ¿no? Entonces, la tecnología es una ventana que abre esas posibilidades. Y una de las opciones, que luego hay otras muchas, pero para que entendamos, es una de lo que se habla de los virtual exchanges o la telecolaboración, ¿no? Que son proyectos de colaboración mediados por tecnología con la finalidad de práctica de idiomas, intercultural, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? Poner a los alumnos en una situación similar a la realidad, que no lo es, pero es igual el mar no puedes ver que está frío, pero ya estás viendo que estamos, ¿vale? Y entonces, gracias al uso de tecnología, esa plasticidad de la que estamos hablando se puede empezar a desarrollar sin necesidad de viajar a los otros países. Ya tenemos contacto con otras personas y ya podemos empezar a hacer reflexiones culturales y pueden empezar a salir esos resortes que estabais comentando de resistencias y de problemas, ¿no? De comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel de comunicación, a nivel emocional, por ejemplo, tiene una ventaja la tecnología y es que como no estamos en el país enfrentándonos a la cultura, sino que estamos en nuestra casa, tenemos una seguridad a la hora de enfrentarnos a esa cultura que nos da cierta distancia y es pues como si fuéramos poniendo distintos niveles de enfrentarnos a esas culturas, ¿no? No es una inversión a lo bestia y ya te va preparando. No sé si María Belén, tú te pones en la situación de haber podido tener más contacto con personas alemanas, profesionales alemanes, antes de ponerte a trabajar en Alemania, tratando ciertos temas, ¿no? de entornos profesionales. ¿Tú crees que, por ejemplo, te hubiera podido ayudar a evitar tanto choque? No todo el choque, obviamente, o todas las dificultades o resistencias, pero parte igual. No sé si tú, ¿qué opinas? Sí, en realidad lo curioso es que yo estaba trabajando en Argentina para una consultora para el equipo de Alemania, pero desde un grupo de argentinos que trabajaba para Alemania y fue distinto al empezar a ser la única argentina dentro de un grupo de alemanes en Alemania, ¿no? Entonces, como que si bien yo tenía la experiencia en eso, era muy distinto el trato y muy distinta la percepción, ¿no? Digo, de pasar a ser uno más, a ser quizás la Argentina en un grupo de argentinos, ¿no? Creo que ahí cambia mucho. No sé si habéis oído hablar de los virtual exchange, los intercambios culturales online o la telecolaboración antes. ¿Os suenan estos términos?
completamente nuevo, me encanta. Esto me encanta. Bueno, pues para María Eugenia también, ¿no? Que preparas ayudas a personas que se mueven de país, la capacidad de interactuar con personas. Estos son, pues en mi caso, suelen ser los alumnos españoles que interactúan con alumnos irlandeses, estadounidenses, de distintos países. Este año, por ejemplo, con el tema de COVID, que no han podido hacer Erasmus, los alumnos irlandeses, en vez de hacer el Erasmus, han hecho el proyecto de intercambio, que por lo menos online han tenido ese contacto intercultural y esa práctica del español, que bueno, pues ha sido virtual, pero la han podido tener. Y bueno, pues lo que comentábamos también, muchas personas no tienen la capacidad económica de poder viajar, o ciertos países les cuesta más mover alumnos fuera de sus fronteras. Bueno, pues abrimos la puerta y ayudamos a la gente que tiene interés en practicar idiomas, en entornos interculturales, en ir desarrollando competencias, a que lo puedan hacer gracias a la tecnología. Os explico un poco, luego ya lo vamos a ampliar también al uso de tecnología más general, ¿vale? Pero como no lo conocéis, así os introduzco un poco el concepto. Y bueno, pues esto sería como la receta perfecta, ahora luego iremos desgranando y vamos a hacer una práctica. Lo más importante es tener un buen contenido. Si no hay algo interesante sobre lo que trabajar, no hay nada. Esto como formadoras y profesoras, si lo tenéis clarísimo seguro, y como alumnas más, ¿no? Si el contenido no es interesante, malamente. Bueno, las tareas comunicativas que sean relevantes, sean importantes, porque tenemos que generar diálogo entre las partes, todo esto lo iréis viendo, ¿vale? Tienen que haber unos objetivos claros y alineados con los contenidos y los objetivos que tenemos como formadoras, en este caso. Necesitas 2 o más estudiantes de culturas distintas, que pueden ser regionales, no hace falta que sean de países distintos, ¿vale? Ahí ya tenemos mucho que hablar, o de realidades lingüísticas distintas, y distintos tipos de tecnología, al menos uno, ¿vale? Al menos el email, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Porque hay muchos tipos, ¿vale? Ahora, de hecho, viendo las tipologías, vamos a ver también esto, cómo se puede aplicar a cualquier tipo de formación online, no solamente a los virtual exchanges, porque esto es un aperitivo de lo que se puede hacer utilizando tecnología. No tiene por qué ser un proyecto de intercambio cultural online. A ver, ¿habéis utilizado alguna vez tecnología dentro de vuestras formaciones o habéis sido vosotras las que habéis utilizado? ¿Queréis explicarme un poco videoconferencia a través de blogs? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Alguien quiere compartir un poco la experiencia? Yo hago bastante formación y talleres pues sí, con videoconferencia, pero luego dentro de la propia videoconferencia el uso, por ejemplo, de espacios de reflexión, como pueden ser los Padlets, donde las personas pueden ir apuntando sus opiniones o sus experiencias y luego se puede comentar sobre ello en tiempo real o asincrónico también, porque se puede dejar ahí para que la gente luego haga una reflexión tras la formación y se guarde. A través de, pues esto, miro y reuniones y conceptos, ideas, mapeo, muchas cosas diferentes, pero sí que y utilizo de vídeo y juegos y cosas así, pero sí que me interesa sobre todo la probabilidad y la posibilidad del aprendizaje específico de la diferencia entre las culturas, ¿no? A través del formato online. De acuerdo. ¿Alguien más quiere compartir algo? En mi experiencia personal, todo depende de la audiencia, porque yo trabajo mucho en videoconferencia con diferentes culturas, diferentes idiomas, y cuando tú te diriges a un francés, a un alemán, tienes que tener otro tipo de presentación que cuando te diriges a un brasilero, por ejemplo. La ludopedagogía se utiliza mucho con culturas que son más cálidas, típico de América Latina y del sur de Europa, en general italiano, español, portugués. Portugués es más austero, pero cuando tú te diriges a un alemán, tú tienes que ser mucho más académico, de mi experiencia,
y puede jugar un poco, sí, pero el juego tiene un límite con ella. Es la experiencia que he vivido, ¿no? De acuerdo. ¿Queréis compartir algo más o continúo? Vale, no hay más, continúo. Bueno, lo que estáis comentando suele ser vosotras como formadoras, ¿no? Dais videoconferencias, dais formación a través de la tecnología. En el caso de estos intercambios, la fuerza está en la teoría sociocultural de Vygotsky, que es el trabajo colaborativo. Entonces, no es solo nosotras como profesoras damos formación, sino que permitimos que se genere un trabajo entre aprendientes horizontal, en el que aprenden los unos de los otros porque ya ellos son de culturas distintas, y ahí es donde tienen la posibilidad de empezar a generar esta plasticidad que estábamos hablando, porque ya tienen que interactuar entre ellos y se tienen que buscar la vida, ¿no? O sea, pueden tener realidades lingüísticas distintas, pueden tener la misma realidad lingüística, pero tienen culturas diferentes. Y la dificultad aquí es, como estábamos comentando, ¿no? Cuanto más distante la cultura, normalmente más difícil es llegar en ocasiones a entendimientos o a dinámicas de trabajo positivas. Vamos a analizar primero los tipos de comunicación, los objetivos. No tienen por qué ser en este caso solo. Vamos a primero empezar por los intercambios culturales, pero luego podemos abrir abanico y ver también otras posibilidades de enseñanza online que no sean solamente proyectos. En el caso de estos proyectos, los participantes, por ejemplo, María Eugenia, para facilitar a familias que puedan venir, pues igual una posibilidad es ponerles en contacto con una familia de la cultura meta, ¿no? Y que puedan tener algún tipo de videoconferencias y puedan hacerse preguntas y empezar a colaborar. Bueno, pues el número de participantes puede ser entre 1 y 1, ¿vale? Una persona con otra persona, puede ser una persona con un grupo, o pueden ser 2 grupos, puedes juntar grupos completos, como en el caso de María Eugenia podrían ser familias, o si María Belén empieza a dar español también que le interesaba, ¿no? Puede juntar, o en el caso de Margarita, si son grupos de ejecutivos de una cultura meta, pues podrían igual interactuar con ejecutivos de esa cultura meta y empezar a crear sinergias entre ellos para practicar real. Y en los idiomas puede ser bilingüe porque están practicando, les interesa, ¿no? Practicar, en el caso de María Belén puede ser igual alemán, español, ¿no? Si se crean estas sinergias. Puede ser monolingüe, que sean de la misma realidad lingüística, véase un español con alguien de Latinoamérica, por ejemplo, o la lengua franca, que suele ser en inglés normalmente, ¿vale? O sea, son personas que ninguno de los dos son nativos, pero utilizan el inglés para comunicarse. Bueno, los objetivos puede ser practicar idiomas cuando son o bilingüe o lengua franca, puede ser una práctica intercultural, puede ser todo junto, o puede ser, por ejemplo, haré muchos proyectos para el tema de sostenibilidad. Hay muchas universidades poniendo en contacto alumnos para que desarrollen proyectos de sostenibilidad con diferentes necesidades y realidades en sistemas ecológicos distintos, ¿no? O sea, por ejemplo, Latinoamérica con Europa, Brasil no tiene nada que ver con Holanda, ¿no? Pues se están poniendo en contacto para que hagan proyectos conjuntos y conozcan dificultades de la sostenibilidad de cada región. Y no tiene ninguna finalidad ni intercultural ni de idiomas, es simplemente trabajar la sostenibilidad, por poner un ejemplo, ¿vale? O sea, ya está trascendiendo, ya. Esto empezó para la práctica de idiomas, porque las que no podían viajar, ¿cómo practicaban con un nativo o una nativa? Pues bueno, a través de la tecnología, gracias a Internet, cuando ya en los años 90 empezaron los sistemas de conferencia y demás, esto fue un gran invento y una gran posibilidad para todos. Vale, cuando estamos con este tipo de proyecto, iba a mover el zoom, la ventanita, y he movido la slide sin querer, perdón. Los tipos de tecnología. Bueno, ya ha comentado Almendra, ya nos ha hecho ahí una introducción del asíncrono y el síncrono. ¿Vale? Esto es muy sencillo. Síncrono significa que en ese momento estamos interactuando a la vez, y asíncrono significa que no hace falta que estemos conectados al mismo tiempo, ¿no? Que puede ser en tiempos distintos. Puede ser... Han llegado los niños. Hola, vale, ya, cariños, ¿vale? Ya está. La realidad cultural de mi casa es que ahora mismo han llegado los niños.
y me están haciendo un striptease. No os lo puedo enseñar. Bueno, you behave. No. Michael, get away, honey. Vale, bueno, dentro del síncrono puede ser el tipo de comunicación, puede ser escrita o puede ser oral, ¿de acuerdo? Podemos tener imagen o no. Chicos, aquí no. Thank you. Vale. Vale, entonces podemos escribir hoy en día con el Messenger, WhatsApp y todo esto, se puede hacer también el texto síncrono. Y asíncrono podemos tener también mensajes de vídeo, o sea, no perdemos, porque yo siempre defiendo esto. La imagen siempre vale más que 1000 palabras y cuando es comunicación intercultural, el tener el apoyo de la imagen para mí es básico. Y aquí os doy un ejemplo y es que muchas veces, sobre todo cuando los idiomas no son el mismo, tienen idiomas distintos, utilizan la imagen para explicarse muchas veces. Mueven, como ahora se puede mover los portátiles, solo hacen desde el móvil, mueven la imagen y señalan a qué se están refiriendo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, se ha generado un nuevo tipo de comunicación gracias a las nuevas tecnologías. La tecnología nos está modificando la manera que teníamos nosotros de comunicarnos y es muy interesante. ¿Qué pasa? Aquí tenemos tiene una cosa positiva, pero tiene otra negativa. Y es la parte emocional, que está comentando María Eugenia. Hay personas que el hecho de que su imagen se vea les resulta violento. No están cómodas siendo vistas por videoconferencia. Entonces siempre hay que encontrar maneras para aliviar estos estreses y estos nervios, ¿vale? Ya lo hablaremos. Depende de lo que queramos trabajar y de las realidades de lo que queramos desarrollar, pues cada herramienta va a tener una potencialidad o una limitación. No sé si sí. ¿Te puedo hacer un comentario? Porque lo que hablabas del problema de verse en la... No sé si tú conoces a una española, se llama Teresa Baró, que es especialista en comunicación, y ella el otro día escribió un artículo que es impresionante el aumento de las cirugías plásticas desde que comenzó el lockdown. Sí. Porque la gente mirarse tanto al espejo, porque en el fondo tú te miras al espejo durante tantas horas, empiezas a verte más defectos. Y es impresionante cómo aumentaron las cirugías plásticas en España, en todo caso, con el lockdown. Sí, pues por ejemplo, ¿no? Ahí hay otro punto más y es, por ejemplo, hay muchos estudios hechos sobre el efecto que tiene el anonimato ante compartir información personal, por ejemplo, ¿no? y relajarse y dejarse llevar en conversaciones. Cuando no se ve la imagen o eres un avatar, que también se puede utilizar, no sé si conocéis pues todo esto de Second Life y cosas, o sea, hay plataformas en las que eres tú pero no eres tú, no se te ve, creas un avatar y este avatar interactúa por ti. Bueno, pues normalmente las personas comparten mucha más información personal y se dan más, ¿no? Se dejan llevar más gracias a ese anonimato. Pero, bueno, pues perdemos toda la parte de expresión corporal que nos da, y a nivel intercultural muchas veces es muy importante la manera que tenemos de movernos, de expresarnos, perdemos registros muy importantes. A nivel escrito, por ejemplo, con Margarita, que estábamos hablando, bueno, pues se pueden compartir emails, wikis, o sea, se puede hacer un intercambio cultural sin necesidad de que estemos al mismo tiempo, o mensajes de vídeo. ¿Qué pasa? La realidad cultural queda muy a flote, para mi gusto, ¿vale? O sea, facilita mucho porque no tienes que estar en el mismo momento, ¿no? Puedes dejar el mensaje y ya otra persona lo verá y te contestará. Y como para hacer un calentamiento, vamos a dejarlo así, ¿no? Como para una intro está muy bien. Pero si quieres realmente trabajar temas y que desarrollen esta plasticidad que estamos hablando, para mi gusto esto se queda un poquito cojo, ¿vale? Lo perfecto, utilizarlo todo. Para mí. No sé qué sensación nos da, pero como ahora vamos a hacer la práctica, todo esto lo tenemos que aplicar, ¿de acuerdo? Pues ahora elegiréis qué tipo de tecnología os gusta, vamos a elegir, ¿vale? Cómo queremos hacer nuestra formación, no hace falta que sea un virtual exchange, ¿vale? Pero vamos a plantearnos este tipo de formación y si puede ser
cómo desarrollaríamos unas tareas colaborativas en vuestra realidad. No sé si es posible crear realidades colaborativas en vuestros entornos de formación. ¿Es posible? ¿Veis capacidad de hacer práctica colaborativa? ¿Sí? Vale, vamos a ver, ¿no? Bueno, ¿por qué implementar? Ya está, ya están controlados, ya está aquí el controlador de niños. ¿Por qué implementar Virtual Exchanges o estas prácticas colaborativas? Los beneficios, ¿no? Estábamos hablando, pues las personas que no pueden viajar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ofrecer práctica intercultural desde la calidez de tu hogar o pues el desarrollo de un montón de competencias transversales que de otra manera pues quedan bastante desatendidas, ¿vale? Porque es una práctica dentro de lo virtual, es una práctica real con personas de otras culturas, ¿no? Bueno, en el caso de los síncronos, que era lo que os estaba comentando, aquellos que son pues, por videoconferencia o por audio, la comunicación es lo más similar al cara a cara, ¿no? Que tenemos en la comunicación, porque esa sincronicidad nos da una realidad distinta en la que nos obliga a estar rápidos. No tenemos tiempo de reacción como cuando escribes, que te lo piensas y te lo repiensas, ¿no? Y eliminas en realidad muchos problemas de comunicación cultural, porque leído o escrito, ¿cuántas veces por WhatsApp os ha pasado, ¿no? Que malinterpretamos mensajes? Y es tu propio padre o tu propia madre a veces que vamos a ver, ¿no? Que además no lo puedes conocer. Bueno, pues es uno de los riesgos también de lo asíncrono, ¿no? Sobre todo si es escrito, que la capacidad de comprensión y de malinterpretación de los mensajes puede ser una fuente de conflicto cultural importante. Entonces está bien por eso lo de combinar todo y no quedarnos solo, por ejemplo, con el medio escrito, sobre todo si es síncrono, que todavía da más pie a más problemas. Bueno, vamos a hacer una práctica, ¿vale? Entonces, si en vez de un Virtual Exchange queréis que diseñemos o queréis cada una diseñar, no sé cómo lo queréis hacer juntas, queréis aplicarlo a vuestra realidad profesional, ya que somos pocas, se puede hacer, cada una dedicáis ahora 5 o 10 minutos ahora os voy a compartir un documento, ¿vale? No sé cómo preferís trabajar, contadme y yo me adapto. Podemos trabajar todas juntas, se pueden hacer 2 grupos si queréis. ¿De 2? Yo creo que como somos tan pocas, podemos trabajar juntas, ¿no? Sí. Como prefiráis. Si tenéis interés en trabajar algo concreto y queréis adaptar esto a vuestra realidad profesional, dime, Almendra. Pero precisamente por eso, si alguien tiene algún proyecto en concreto, pues tenemos pues 4 consultoras más para ayudar, ¿no? con esa idea. Entonces, si no sé si alguien tuviera la intención de hacer algún tipo de proyecto de estos virtual exchanges, que podemos apoyar un poco en ese diseño, en estos 10 Y minutos. si no es un virtual exchange, pero es implementar tecnología para la formación, pero desde otro punto no tan webinar, ¿no? Sino hacer cosas distintas, ¿no? Vamos a salir un poco out of the box, ¿no? Vamos a salirnos un poco de las prácticas normales y vamos a diseñar algo distinto que puede funcionar perfectamente también, sin necesidad de ser una formación al uso que estamos dando ahora. Entonces, bueno, básicamente nos vamos a basar. Dime, María Eugenia. Sí, a mí me gustaría proponer un proyecto, si puede ser. Así en Virtual Perfecto. Exchange, de familias multiculturales que se van a un país, digamos. Entonces, de hecho, ya se ha dado una dinámica con una familia americana, coreana y, bueno, yo argentina, que hicimos eso, ¿no? En vez de yo ser como la formadora que le explico cómo te tienes que adaptar tú, es la participación, lo que sí entendí bien, ¿no? Esto de que cada uno va aportando cómo lo veía desde su cultura y entre todas construíamos la mejor forma de comportarnos en este ambiente que vivimos ahora, ¿no? Sí, entonces, totalmente. esto se hizo presencial, entonces a mí me gustaría poder hacerlo virtual, ¿no? Que es mi gran reto. Claro, porque cuando llegan aquí ya llevan un trocito del camino recorrido, que era lo que hablábamos con María Belén también, ¿no? Que ella ya trabajaba con alemanes, pero nadie la preparó para trabajar con alemanes en Alemania. No tenía nada que ver.
¿no? Y puede Claro. que igual si hubiese tenido la posibilidad de tener un one-to-one, ¿no? Con alguna compañera para, ¿no? Para comentar diferencias y pues mira, esto la cosa es así, siempre utilizada, ahora vamos a ver la importancia de las tareas, solamente poniendo a gente a hablar probablemente no saquemos mucho, necesitamos dirigir esa conversación, ¿no? Y sacar provecho, ahora vamos a ver eso también, ¿no? Porque me ha pasado mucho. Tengo muchos compañeros que dicen, no, es que yo los ponía a hablar, muchos profesores de idiomas. Y al final, pues es que, claro, no saben de qué hablar, no tienen el nivel suficiente. Al final, y no se conocen, ¿de qué voy a hablar yo con esta persona? De otra cultura que no conozco de nada, ¿sabes? Entonces, tienes que ayudar mucho a esa interacción para que sea fructífera y para que no provoque precisamente esas barreras emocionales, que hay que evitarlas a toda costa, porque además una vez se queda una imprenta negativa con ciertas cosas, muchas veces es muy difícil limpiar esa primera sensación, ¿no? Sobre todo con cosas muy sensibles como cultura, idioma, el tema de la comunicación y demás. Entonces hay que andar con cuidado. Bueno, pues la práctica se va a basar en esto. Vamos a generar un título, vamos a diseñar los objetivos. Los principios pedagógicos ahora os echaré una mano, pero bueno, si queremos que sea colaborativo, si queremos que sea de manera horizontal, si queremos crear un grupo de experto que explica, o sea, vamos a ver esas dinámicas, el tipo de audiencia al que va dirigido, la interacción, cómo queremos hacerla, qué participantes, qué tipo de comunicación queremos que haya, qué tecnología nos interesa, por qué, la estructura del proyecto, cuántas actividades quieres hacer, cuántas sesiones, las estructuras de lo que van a hacer de las actividades, tipos de tarea, por ejemplo, es diseñar, o sea, no hay que hacer las tareas, es hacer un sketch simplemente, ¿no? Pues tendría estas ideas, pues tienen que hacer un roleplay, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pues voy al médico en X país, por ejemplo, ¿no? Y los resultados que quieres obtener de esto. ¿De acuerdo? ¿Estáis preparadas? Vale. Pues os voy a compartir entonces un solo documento de trabajo. ¿Os parece bien? A ver, me voy al chat un momento, que me baje aquí. Vale. Si vais al... Vale. Aquí tenéis un documento. Yo ahora también lo voy a abrir aquí, lo veréis en la pantalla. ¿Lo veis? Vale. Este documento nos va a servir, es una estructura muy sencilla. El diseño instruccional es mucho más complejo que esto, pero no tenemos que todo. Entonces he hecho una plantilla muy sencillita para que ayude al diseño. Si os interesa el tema, me podéis contactar, os puedo facilitar otro tipo de plantillas, podemos hablar sobre pues, distintos tipos de diseño instruccional. Yo utilizo el ADDIE Model, que es análisis, and development, implementation and evaluation dentro del diseño instruccional. Es un concepto de iterativo, no sé si se dice así en castellano, iterativo, bueno, como circular, ¿no? De diseño, que para todo el tema online viene muy bien porque te hace desgranarlo todo muy al detalle para proyectos más grandes, ¿no? Que estás con más alumnos y con objetivos muy claros. Bueno, pues a ver, chicas, título del proyecto. Ahora podéis abrir todas el micrófono si queréis, porque si vamos a hacerlo juntas. María Eugenia, de consultoras. ¿Qué idea tienes? O sea, una serie de actividades para que las familias antes de irse hablen con otras familias. Exacto, que hablen con otras familias para disminuir este choque cultural que no queremos estar los entendidos, ¿no? Es decir, prepararlas, el aterrizaje sea ¿no? Con un aterrizaje más suave en la nueva cultura. Sería, entonces serían... Específica, o... No, sería, en realidad yo lo veo más como un esqueleto que sirva para cualquier cultura. Es un proyecto que puede servir tanto si te vas a... ¿no? Porque un poco lo que decía Marta,
es las familias que necesitan saber cómo se van a comunicar en el colegio, con ir al médico en el día a día, bueno, depende si trabajan los dos, hay muchos, digamos, temas, ¿no?, que se podrían abrir, pero se trabajarían, yo creo, 8 temas principales, que es lo que se enfrentan, digamos, la familia cuando llega. Igual, si queréis, por acotarlo un poco, como la parte de, ¿cómo se llama?, de ejecutivo, de coaching a las personas que trabajan, está bastante desarrollado, sería para el acompañante, que es el que no trabaja, sino que acompaña y se hace cargo sobre todo de las necesidades familiares, que puede ser tanto mujer, normalmente son mujeres, pero también hay muchos hombres hoy en día. O sea, El A ver, me cónyuge, en el invento fondo, algo. quien va con el expatriado, eso es lo que tú quieres. exacto. Sí. Que en el fondo es la persona que tiene menos ayuda, porque la empresa en Claro. general ayuda al ejecutivo y deja de lado al cónyuge, sobre todo cuando se trata de ejecutivo hombre con mujer. Cuando pasó mucho en Naciones Unidas, cuando va una ejecutiva mujer, todo el mundo se vuelve loco buscándole algo al hombre, pero no lo contrario, cuando ¿Verdad? no le Sí, por eso yo, exactamente. Yo lo viví, mi ex marido, cuando yo me fui yo era funcionaria de Naciones Unidas, nadie le buscó nada a él, claro, que él no se iba a ir, pero nadie me preguntó si él quería trabajar o algo. Ya. Sí, eso le pasó también al marido de mi prima. Ella es una alta ejecutiva que ha ido viajando por muchos países y él ha acabado haciendo un máster, profesor de no sé qué tal, y iban buscando como, no puedes, tiene que estar activo. ¿Cómo va a estar solo cuidando de los niños? No, o se acaba en divorcio. Bueno, Vale, Equilipoa, ahí Margarita, está. muy bien. De profesionales expatriados, ¿no? Sí, de profesionales Os expatriados. estoy haciendo el trabajo, ¿eh? Gracias. Sí, gracias. Expatriados Marta. 2 / expatriadas. Oye, que también hay Voy. Sí. Ay, cierto que no quería lo del género, perdón. No, sí. No, aquí a tope, a doble. Vale, fundamento pedagógico, quieres que sea colaborativo, ¿no? Sí. Sí. Esto sería un concepto... ¿Sí? Perdona, para la persona, o sea, María Eugenia, en este caso, porque el beneficio debería ser mutuo, ¿no? Entonces, si yo soy una familia con la que vive en la cultura a la que se van a venir a vivir, ¿qué obtengo yo por ayudar a esa otra familia? ¿Cuál es porque también dentro del diseño de lo que vayamos a hacer, tiene que haber un intercambio, ¿no? Para que sea provechoso. Yo que vivo aquí y me lo conozco y te puedo ayudar, ¿qué beneficio me hace o me da ayudarte? ¿De qué manera, no? Entonces ahí habrá que pensar eso Sí, también, ¿no? es una buena pregunta. A ver, yo lo veo, digamos, como yo lo tenía en la cabeza, lo veo más como una contribución, esto cadena de favores. Vale. Que serían familias que ya están aquí, que llevan más tiempo. Por ejemplo, yo ahora llevo ya 4 años aquí en Francia y entonces estoy ayudando a familias que recién llegan. Y no espero más colaboración que quizás en mi corazón esperar que algún día, si me voy a otro sitio, alguien me ayude a mí. O entonces es como una comunidad de familias o algo así. Sí. O para el desarrollo personal también puede ser el desarrollo humano de cada persona. Sí. O quizás también gente que ya de la misma nacionalidad o de la cultura, o binacionales que quieren ayudar a alguien que va expatriado. Hay gente buena. No. Sí, ahí yo, por ejemplo, yo ahí lo veo, que no sé en qué parte irá dentro del proyecto, que por ejemplo lo que decías, Margarita, que sean de la misma cultura, italianas que ya vivan aquí, que ayuden a otras italianas, ¿no? Pero también ahí lo que hay que trabajar con la multiculturalidad, que sean otras familias de otras culturas, para evitar los sesgos de inconscientes, ahí está. Entonces, por ejemplo, lo que tú decías de los japoneses, que yo tengo una madre japonesa que es súper positiva y que me asombra, digo, ¿cómo hace esta mujer? Entonces, esa visión, imagínate, a una italiana, le abre la perspectiva, al menos. No sé si le ayuda. ¿Me explico? Entonces, por eso tiene que ser como multicultural también el grupo de trabajo.
Y Perfecto. sí, de cierto, yo creo que Almendra, lo que tú me preguntabas más era para familias locales quizás, ¿no? Que pudieran ser de la cultura local. Yo es que una de las cosas que me interesa mucho es la motivación, ¿no? Y hay muchas razones por las que estar motivado para hacer esto. Hay personas que están en un momento en el que ejercer el papel de mentor de por sí les llena y ya está. Pero hay que trabajar con esa motivación dentro de estos proyectos, porque tiene que haber algo que tú percibas, ¿no? Como beneficio. Aunque simplemente sea la alegría de colaborar, ¿no? Pero que sí que está. Y estaba pensando en algo, pero se me ha ido. En fin, espero que vuelva, pero por esta idea, ¿no? Bueno, a ver si luego veo. Okay, una cosa que se me ocurre es la necesidad de contribución, que es lo que pasa con muchas mujeres que han sido profesionales en sus países y de pronto se encuentran en esta etapa en la que, por el motivo que sea, no pueden ejercer. Entonces ahí hay una necesidad insatisfecha que se puede canalizar por un proyecto así, que luego pueda dar lugar a... El otro proyecto que tengo es formación de coaches de familia. Entonces ya profesionalizarse en esto de la ayuda, ¿no? Hacia otras familias que están expatriadas. Sí, también se me ocurre, por ejemplo, en familias que experimentaron una repatriación primero, como la relación con la cultura de origen, ¿no? Sí, lo que es la repatriación, eso es un tema que se habla muy poquito, pero es súper importante también porque tú llegas a un país y ya no eres el mismo, el país ha cambiado y tú eres distinta. Lo del choque cultural inverso, ¿no? Que le dicen que... Sí. Bueno, Oye, qué interesante, ¿eh? Jolín. Mucho food for thought. Bueno, pues el número de participantes entonces podría ser incluso un grupo, si consiguieras que varias quisieran colaborar, personas, ¿no? Que acogen a la nueva, y podrían ser incluso de distintas culturas, no solamente de la cultura meta, donde van a ser recibidos, sino otras personas que también pueden compartir la experiencia de dónde han encontrado las dificultades. No sé si me explico, ¿no? Sí, exacto. De acuerdo. Pues entonces, número de participantes de 2 cuando tendríamos que poner un máximo, ¿eh? Claro, virtualmente, es que estoy pensando ahora con esto que se pueden hacer las break-up room, ¿no? Que se pueden hacer como Sí. trabajos, pues 8, 10. Vale, de 2 a 8, ¿no? Vamos a... por hacer un poco el perfil. Luego, obviamente, tendrás la realidad o sea, de profesional que, bueno, te tienes que adaptar luego, ¿no? Porque yo he diseñado cosas para 20 personas y de repente he tenido 100 alumnos. Wow. Y ha sido como... Pero para eso está la inventiva. ¿Sabes? En fin. Bueno, pues vamos a ello. La comunicación puede que... Medio segundo. Michael, honey. I'm working. Take this. Okay? That's it. Thank you. Ya está. Es que si no, no se va. Es que quiere un abrazo. Le quedan 15 minutos, no pasa nada. Por eso, puedes sobrevivir. Comunicación lingüística. Bueno, pues tienes que plantearte si va a ser como lengua franca, puede ser bilingüe porque les interese practicar, qué realidad lingüística crees que va a haber, porque tendrás que diseñar las tareas en un idioma, en 2. Sí, a ver, serían como hacer diferentes grupos. Digamos, la lengua franca es el inglés, eso está claro. Y luego yo también, digamos, sería el idioma local, si hubiera alguien que lo coordine, ¿no? Por ejemplo, aquí sería el francés y el español también. O, bueno, Vale, o sea, que podría ser o bilingüe o lengua franca, dependiendo de la realidad de cada uno. Sí. Tendrías que adaptarte dependiendo, porque las dos a la vez son un poco complicadas. Vale, en el caso de María Belén, por ejemplo, le interesa siempre hacer, si puede ser bilingüe, porque al principio es muy útil que las dos personas conozcan la lengua de la otra. La lengua franca tiene la limitación de si los
personas participantes no conocen bien el idioma vehicular, hay muchos problemas de comunicación. Y el hecho de que cada uno sepa el idioma del otro, aunque los niveles no se pueden ayudar. Y ahí se crea una sinergia muy buena. No sé si me explico. Sí, estaba Sí. pensando en el formato de tándem que se suele dar entre los idiomas. Exacto, sí, es que la telecolaboración está basada en eso, pero a nivel virtual y ampliado a desarrollo de competencias más allá del idioma solo, porque además sabemos que el idioma no es el idioma y ya está, sino que viene acompañado de una carga emocional, cultural y bueno, esto es nuestra ventana al mundo, es como nos comunicamos. Hasta el momento no nos queda otra. Bueno, pues te dejo ahí los dos apuntes, ¿no? Que el bilingüismo muchas veces sí es posible, ¿eh? Porque las realidades culturales son lenguas minoritarias y no siempre es fácil encontrar a alguien que la hable y cosas así. Pero Sí, pero es cierto que para el trabajo que se va a hacer, el bilingüismo es importante. Sí. y puede ser, hay otras realidades lingüísticas que no lo permiten porque son lenguas minoritarias y no es fácil encontrar personas Sí, pero para poder practicar este idioma, ¿no? De manera bilingüe. Vale, luego el tipo de tecnología, por lo que estás comentando, te interesa sincronía. Pero sí. os comento que a veces dejar un vídeo o algo así asíncrono primero, antes de las primeras conexiones, puede ser un detalle a tener en cuenta porque ya empiezan a conocerse un poco, no tienen esa sensación de es la primera vez que conecto con alguien, que es casi como la vida real, y relaja mucho. O sea, grabar un pequeño vídeo, una presentación o escribir unos emails al principio, o crear un foro donde podéis empezar a presentaros y a hacer unas primeras conexiones sociales, digamos. Esto es por experiencia propia. Los alumnos y alumnas contra los proyectos que he estado interactuando, una de las primeras cosas que les choca es ponerse a interactuar con una persona que no conocen de nada sin mediación, que en mi caso yo creo el proyecto y ya te apañas. Entre comillas, yo siempre estoy detrás, creando, coordinando, ayudando y demás, pero la comunicación la hacen ellos y ellas solos y solas. No sé si me explico. Entonces, podéis aprovechar tecnología, la sincronía, ¿no? De la videoconferencia para la práctica, que era lo que decíamos, ¿no? Que tiene muchos beneficios, pero la asincronía, pues probablemente para un icebreaking al principio y luego incluso para afianzar conocimientos, que a veces en el vídeo, como tiene esta realidad de la inmediatez, se nos escapan muchos conceptos. Y cuando lo tenemos por escrito es otra idea. O sea, por eso os decía que las combinaciones muchas veces son positivas. ¿Os sirve? Muchísimo. Vale. Perfecto. Pues continuamos. La estructura del proyecto. Bueno, justo está entrando Leticia. Leticia es una compañera de la Universidad de Puebla con la que he hecho varios proyectos de este tipo. No es socia de Sietar, pero os puede también comentar porque tiene mucha experiencia y ha sido una sorpresa que esté aquí hoy con nosotros porque hemos trabajado en muchos proyectos en México, España, Estados Unidos, Irlanda. Ha sido una experiencia muy, muy chula. Y he podido aprender muchísimo además de sus alumnos y de esa capacidad, ¿no? Ahora con el lockdown, ahí en México han estado a tope con las restricciones y han sido muy agradecidos. Leticia, qué alegría verte. ¡Qué sorpresa! Digo, yo la sigo, acá estoy, Vale, siguiéndote. nada, nos quedan 10 minutitos. Estamos haciendo un diseño, pero tú ya aquí eres la supermaestra de maestras. No, ya no puedo entrar más temprano. Lo Bueno, pues siento, ya bienvenida, aunque estar sea ahí. para el final. Nada, me ha hecho mucha ilusión verte. Continuamos, estamos haciendo un diseño porque María Eugenia ayuda a personas que van a llegar a un nuevo país a nivel cultural, pues a evitar problemas de malentendidos y a poder instalarse en todo el sentido de la palabra en el nuevo país. Y estamos viendo de qué manera podría utilizar este tipo de proyecto de intercambio para sus proyectos profesionales y que antes de venir las familias a los países de acogida donde van a desarrollar la nueva carrera profesional puedan hacer
ya una práctica intercultural, ya no solamente dentro del mundo académico, que es lo que estamos acostumbradas nosotras, Leticia, sino dentro del ámbito profesional de la formación intercultural. Hemos dado un salto más allá y ahora estamos ayudando a familias en este concepto de que estamos haciendo un diseño, un simulacro de cómo se podría hacer. Y entonces estábamos hablando de las posibilidades de las comunicaciones síncronas y asíncronas y demás. Que todo esto tú ya lo tienes súper ok. Bueno, el número de sesiones, María Eugenia, ¿qué crees que podría ser? Esto es como siempre. Lo implementarás y luego dirás, ostras, se me ha quedado corto, se me ha quedado largo. Para la próxima no sé cuántos. Siempre pasa, ¿eh? Sí, sí. Pero... A ver, si lo acoto, para empezar con, digamos, con lo mínimo, serían 8 sesiones mínimo. 8 sesiones. Sí. Vale. Tienes que ver cómo las vas a distribuir, si son síncronas, si son las 8 síncronas o si van a haber sesiones asíncronas, o sea, actividades asíncronas. No. Sí, 8 sesiones, yo me calculo síncronas y luego las otras cosas asíncronas, estos vídeos que me han parecido genial, ¿no? Esto del icebreaking. Actividades complementarias, ¿no? Podrían ser. Exacto. Eso, vale. Sí. ¿Y la sesión cómo crees que se estructuraría? ¿Cómo la harías? O sea, ¿cómo serían las sesiones? En la estructura de la sesión, pues yo creo que serían sesiones así de 1 hora, ¿no? Donde se empezaría exponiendo el tema del que se va a hablar y pidiendo que cuenten las experiencias que cada uno ha tenido desde su perspectiva y diciéndole la parte cognitiva, la parte emocional y también me gusta lo de compartir experiencias de éxito, ¿no? Pero también el éxito y el fracaso, ¿no? Compaginar, porque la vida es eso, ¿no? Entonces, y también, digamos, y qué podrían haber hecho distinto ahora que ya llevan un tiempo. Eso sería como una tercera fase, ¿no? Digamos, tendría como 3 etapas. Ahora, lo voy haciendo sobre la marcha, ¿eh? Vale. La primera etapa es tener simplemente información. Es un poco, sí, comunicación no violenta también, ¿no? Expongo información simplemente. Luego una ronda. Luego la segunda ronda es emociones, ¿sí? ¿Cómo se nota la parte de psicología? Que ya está ella midiendo, ¿no? la intensidad emocional de cada tema. Muy bien ahí, María Eugenia, no tengo nada que decirte. Sí, y luego ya un poco las conclusiones, ¿no? Las conclusiones que pueden ser muy personales, es decir, lo que he hecho, lo que me reconozco que he hecho bien y lo que me reconozco que podría mejorar. Y ahí es donde se nota estas diferencias culturales, ¿no? Porque hay culturas que son orientadas a éxitos y otras que son orientadas a fracaso para mejora. Entonces, y luego ya es el resumen, digamos, y la conclusión, que sería un poco eso, ¿no? Y también las otras personas y la persona que participa como digamos, como la que está yendo a la cultura, ¿no? Preparándose para ir a esa cultura, que diga qué es lo que ha sentido, ¿no? Y para dar lugar a este trabajo asíncrono de que le sigan enviando alguna cosa y, bueno, y fomentar estos diálogos asíncronos, ¿no? Vale, bueno, el tipo de tareas, el número, el contenido, os explico un poco. El tipo de tareas me refiero porque puede haber, crear, por ejemplo, una best practices juntas, ¿no? Como uno de los resultados, ¿no? De esta interacción. Entonces, un documento o un blog incluso real que puede estar en internet. Si eres de esta cultura, puedes tener estos, o sea, como un wrap-up de todas las experiencias que han estado comentando. Esta sería escrita, pero podría ser una tarea comunicativa, ¿no? Pues tienes que preparar unas slides como lo que tenemos aquí para darles unos apuntes sobre qué hablar o un juego de, a ver, vas a un médico A o B o C y te ríes porque no tienes ni idea y la que tú esperabas no es. No sé si me estoy explicando. Meter también la parte lúdica que ha comentado Margarita, que bueno, pues tienes también que ver de dónde vienen, qué culturas y cómo crees tú la mejor manera de aproximar. Pero si no hay unas tareas diseñadas para estructurar esas conexiones y esas interacciones, lo que estábamos hablando, bueno, pues puede que el resultado no sea tan positivo ni tan útil como esperabas.
en este tipo de diseño de tareas pues hay muchas, ¿no? Que pueden ser de roleplay también, pueden ser de toma de decisiones si es a nivel profesional, ¿no? ¿Qué diferencias hay incluso de valores? Utilizar toma de decisiones metiendo valores por en medio, ¿no? ¿Qué valoras más? Vamos a decidir, ¿qué quiero? ¿Un jefe que sea muy guay o un jefe que sepa mucho o un jefe, no sé si me estoy explicando, ¿no? Aprovechar todas estas fortalezas de diferencias. Pero esto es mucho inventiva y mucho ensayo-error. Esto es, y el resultado que quieres obtener, bueno, pues en este caso es que estén preparadas, ¿no? Estas personas que vienen acompañando para desarrollar una vida lo más, ¿no? Positiva posible dentro de la nueva cultura, ¿no? Y no solamente sean flexibles, sino que sean adaptables a la nueva cultura, que has dado ese pequeño, porque muchas personas somos flexibles, pero depende de dónde y cuándo, ¿no? Entonces es un término, una diferencia que he trabajado con algunas familias que eran flexibles, pero no eran adaptables. Ya no, yo a esto me resisto, ¿no? Por valores, porque, bueno. Bueno, y está muy bien también, que era lo que hablábamos, ¿no? De la diversidad, vale, la diversidad muy bien. Y la integración muy bien, pero que yo me integre no significa que yo tenga que dejar de ser quien soy. Significa que soy flexible y sé cohabitar y convivir con otra cultura, pero yo sigo teniendo la mía. No sé si me estoy explicando. No, que a Claro, veces confundimos, ¿no? Ese concepto. Exacto. Vale. Pero hay culturas en las que, por ejemplo, lo que te decía yo de mi experiencia con Turquía, ¿no? Digamos, a mí, digamos, esa cultura tenía un peso en sí mismo, por ejemplo, en el comportamiento de la mujer, que me exigió adaptarme. No tenía opción, era o te adaptas o te vas del país, no es que puedes quedarte a medias, ¿no? Y hay países que son todavía más radicales, digamos, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? Flexibilidad cultural y adaptabilidad, que es distinto, porque la flexibilidad yo creo que está, puede decirlo, la adaptabilidad implica más lo que tú dices, poder adaptarme, comportarme como se espera que me comporte, pero eso no me cambia a mí mi identidad si no quiero que lo sea, ¿no? Eso hay una elección. Perfecto. Bueno, se nos estamos quedando sin tiempo. Había preparado, pero como al final lo hemos hecho juntas, he ido ya dando soluciones, porque luego había preparado una hoja de evaluación, ¿de acuerdo? Para luego en la presentación yo creo que la podríamos compartir incluso si quieres, Almendra. Yo no tengo inconveniente para que tengan los links, los documentos. Sí, yo te quería comentar, normalmente cuando terminamos un webinar solemos mandar un correo electrónico de seguimiento, ¿no? Con una evaluación sobre la propia presentación, pero en ese correo también se pueden poner links a las cosas que tú como presentadora, facilitadora quieras compartir. Entonces, lo que te pediría perfecto, pues. es que hoy o mañana me mandes lo que quieras compartir y yo creo ese correo electrónico para que todas las que hemos participado podamos recibir esa información y luego también para cuando se edite esta grabación en la página de YouTube, en la descripción del vídeo, se pueden también poner las cosas. Entonces, otras personas que asincrónicamente miren esta presentación puedan también disfrutar, ¿no? De todos los recursos que has proporcionado. Perfecto. Bueno, pues la evaluación la hemos haciendo mientras íbamos diseñando, he ido haciendo tips, ¿no? Pues problemas emocionales con la tecnología, lo que hablábamos, ¿no? Que de repente una videoconferencia con alguien que no conozco mucho igual no es lo más indicado y podemos ir haciendo como scaffolding, ¿no? De pues, actividades de calentamiento para que incluso pues, la parte cognitiva, la sincronía a veces se escapa porque estamos atentos a muchas cosas, entonces está bien apoyarlo también con texto, o sea que tenemos que tener esto en cuenta. Que hay tantas cosas que hablar de esto, bueno, pues Lights and Shadows, la resumimos un poco, ¿no? Se pueden desarrollar muchas competencias que estábamos viendo, ¿no? Porque además, pues con este tipo de proyectos de interacciones tenemos la comunicación, tenemos las competencias digitales incluso porque estamos utilizando un montón de tecnología diferente, la parte social de interacción porque cuando estamos de manera síncrona no nos queda otra que interaccionar de forma social también. Solución de problemas muchas veces, ¿no? De problemas de comunicación y te toca resolverlos como en una conversación fluida tú a tú. Es una práctica real aunque sea virtual porque vivimos todas estas partes sociales y de interacción y nos permite ese contacto con otras culturas estén donde estén porque hoy en día el acceso a las tecnologías de videoconferencia a través de los dispositivos móviles, por ejemplo, está muy extendida.
Depende del proyecto, eso cuando son países que tienen un nivel tecnológico más bajo, entonces la sincronía es mucho más complicada, tiene que ser asíncrono y la utilización de vídeos es muy difícil, tiene que ser normalmente a través de SMS o de correos, porque no tienen la capacidad tecnológica, pero aún así se puede hacer mucho con una fotografía en PDF que no pesa y un texto, ¿no? Y ahí ya un intercambio ya contribuyendo también a esa práctica intercultural en países que tienen una capacidad tecnológica menor. Bueno, problemas. En vuestros casos, si son estudiantes, ¿vale? Pueden haber problemas de motivación, problemas de aprendizaje, barreras afectivas, tenemos que soltarlos al ruedo y ¿no? Personas que no quieran continuar, precisamente por todo lo anterior, ¿vale? A veces ya llegamos tarde. En la cuestión de los formadores o los docentes, pues muchas veces es muy porque no tenemos experiencia, porque no tenemos apoyo de nadie, ¿no? Que quiero hacerlo pero no sé cómo ni por dónde empezar, y falta tiempo y recursos, que esto muchas veces requiere de mucho tiempo para implementar y para diseñar y para todo, y como no tenemos ni ese apoyo ni esa experiencia, pues nos da un poco de miedo. No sé si es vuestro caso, ¿vale? Bueno, los retos, pues bueno, tecnología, que no siempre puedes usar la que quieres ni como quieres o a veces no funciona. Siempre tener preparado un plan B por si acaso, véase pues eso, un chat, por si ese día no va a internet, ¿vale? Siempre tener un plan B. El idioma es muy importante, lo que estábamos hablando, si pueden comunicarse o no. Si tienen habilidad comunicativa ya o no, si tienes que ayudarles igual desde el paso cero, que es que aprender a comunicarse. Hay muchas personas por ahí, no sé, Margarita, que está con ejecutivos y demás, a veces son grandes profesionales, pero el tema de la comunicación les cojea. En general, yo lo llamo que hay personas que tienen un desarrollo intelectual o laboral muy alto y son enanos cognitivos o emocionales. Y la mayoría de las veces, no digo todos, pero hay mucha gente así, mucha. Pues bueno, pues a veces hay que empezar desde el cero, ¿no? Nivel cero, comunicación. Porque igual, pues eso es una persona que viene, por ejemplo, en el caso de María Eugenia, es una persona que viene a un país nuevo, pero el problema lo tiene de base, que no es un problema cultural, es de comunicación. Y tenemos que empezar trabajando eso, ¿no? Bueno, a ver, ¿tú cómo te expresas? ¿Cómo te relacionas tú con el mundo? Bueno, la estructura de la sesión y el tiempo, ¿no? La disponibilidad, adaptarte a las necesidades, el objetivo que tienes de formación, pero alineado con la realidad de las personas a las que vas a formar. Igual la formación síncrona suena muy bien, 8 sesiones suenan maravillosas, pero la realidad es que más de 4 va a ser difícil conseguir que coincidan todas, por ponerte un ejemplo, y te toca buscarte la vida y hacer otras actividades complementarias, ¿no? Porque hay que tener en cuenta todo esto, que en nuestra imaginación suena todo súper bien, es muy guay y luego, ¿vale? Limitaciones legales e institucionales en algunos casos, dependiendo pues, si hay menores implicados, la realidad legal de cada país, etcétera, etcétera. La coordinación a veces, si es a nivel de formación, no es tan complicado, pero si tienes que coordinar a 6 personas de distintos países, bueno, pues lo vas a sufrir también, ¿no? Que los perfiles sean distintos a veces puede enriquecer, si sabes sacarle provecho, a veces puede ser una barrera. Hay que ser también aquí, darle al ingenio. Los idiomas minoritarios, que ya los hemos comentado, no siempre este intercambio de idiomas es posible, tiene que ser lengua franca. En el caso que sea lengua franca es importante, por ejemplo, darles un pequeño dossier, ¿no? Como pues de las palabras básicas que van a necesitar para la comunicación en cada sesión, por ejemplo, ¿no? Darles un apoyo con ciertas palabras y ciertos conceptos, por si acaso no los tuvieran. Y distintos objetivos, pues si tienes, en tu caso, María Eugenia, todos van al unísono, ¿no? Porque es una persona que bueno, pues va a migrar a un nuevo país, pero puede que generemos un proyecto en el que, por ejemplo, los ejecutivos de Margarita están interactuando con estudiantes de business, vamos a poner, ¿no? Y entonces hay una visión de por dónde vienen las nuevas generaciones y los ejecutivos igual pueden coger un feeling de se están desarrollando las cosas, qué intereses tienen los jóvenes, ¿no? Y los jóvenes pueden aprender de las experiencias de los ejecutivos. Pero igual el objetivo no es el mismo, no está alineado del todo y es difícil acabar de encajar piezas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también a ver de qué manera, aun teniendo objetivos distintos, a veces se puede caminar en paralelo. Bueno, los riesgos, bueno, es más o menos el resumen que os acabo de hacer, lo paso, ¿de acuerdo?
las barreras afectivas muy el diseño de las que vais a hacer. O sea, coger y hacer una videoconferencia y ya está. Si es un trabajo colaborativo, ya os adelanto, spoiler, que lo más probable es que igual la primera sesión, como no se conocen, se cuenten la vida, si es que son 2 personas abiertas o 3 o 4, el grupo que sea, pero a partir de ahí, si no les das algo que trabajar y un objetivo, pues esa conexión no va a servir de nada. Necesitan guía para que realmente todo esto tenga un provecho y también para evitar todas esas barreras emocionales, lingüísticas y demás que estábamos hablando. Por el hablar de, ¿no? O sea, hay temas que igual tenemos que tener cuidado, cómo los introducimos, esas barreras emocionales, que es tabú probablemente en una cultura que no en otra, y ya no son culturas, son personas y niveles de extroversión o introversión de cada uno. Entonces, siempre hay que empezar como María Eugenia lo tenía muy claro, ¿no? Como progresivamente, es una cuestión gradual de ir abriendo puertas y siempre controlar siempre, porque si no tenemos aquí socorro, salgo corriendo, ¿no? Controlar siempre, cada cierto tiempo, el estado, estar siempre en contacto y ver, estás bien, cómo ha ido, si puedes incluso pasar un cuestionario al final de cada actividad, de cada sesión, para ir haciendo, tomar la temperatura y en el momento introducir cambios, súper importante. No se puede diseñar algo así y luego dejarlo a ver si funciona o no funciona sin atender, ¿vale? Porque es bastante probable que se empiece a desviar y que la cosa no vaya. Colaboraciones, bueno, pues los círculos de amigos, compañeros, si es a más escala, envío de emails a contactos, ¿no? Y que contacten a otros, ¿no? El snowballing. Tenemos a Sietar para poner en contacto a quien haga falta, porque nosotras somos estupendas, ¿verdad, Almendra? Plataformas que existen ya hoy en día para encontrar colaboraciones. Y luego en Internet siempre puedes buscar, ¿no? Pues ¿qué me interesa? Jardinería en Bangkok, no sé, buscas a ver quién está haciendo jardinería, pues le contactas e intentas, ¿no? Hoy en día Internet es una fuente inagotable de contactos y de sinergias en este sentido de colaboración. Pues echarle un poquito de cara y empezar a enviar email, a ver qué pasa. Y si tienes suerte, porque a veces son cosas muy específicas, ¿no? Como, no, es que me quiero hacer un curso de jardinería en Tailandia, ¿no? Y es, espérate un momento. Bueno, pues trae soluciones. Bueno, todo esto es el resumen que ya lo hemos hecho. La diversión siempre va a ir en tu favor. No demasiada para los alemanes, Margarita. Ya nos ha quedado claro. No, sí, los alemanes son divertidos. Lo que pasa es que Sí, otro tipo de pero humor. a nivel académico Y son ellos cuando muy están rectos. trabajando y la presentación de proyectos es una lógica diferente del americano. Por ejemplo, el americano es más los hechos, le gusta más, es más pragmático. Tú no puedes empezar con las grandes teorías de Einstein con un americano. Tú le dices al principio, mira, está la consecuencia, mi resultado y se puede apoyar. En cambio, el alemán, el francés, tú le tienes que decir, hay tal teoría que puede confirmar lo que yo les voy a hablar. Esa es la única. Pero yo quisiera agregar algo bien personal. Sí. Yo soy una persona hiper tímida. Y yo creo que la gente piensa, hay que tener mucho cuidado cuando uno hace una videoconferencia porque casi siempre el tímido se va a retraer y casi siempre va a haber uno que es más extrovertido y va a acaparar la pantalla y va a hablar. Hay que tener cuidado con eso. Pero también pasa lo contrario. Por ejemplo, una persona tímida toma una personalidad totalmente diferente en una videoconferencia. Hace cosas que nunca haría en presencial. Yo creo que todo eso habría que tomarlo en cuenta. Sí, bueno, y hay un factor emocional ahí también. Es que cuando nos sentimos nerviosos, y esto es parte de mi tesis, esto es muy divertido, para contrarrestar esos nervios, a veces nos ponemos a hablar sin control para relajarnos, ¿no? Y luego empiezas a pensar, y yo, ¿por qué le conto a esta persona esto? Que no le interesaba para nada, porque no tenía control en absoluto de lo que estaba diciendo en ese momento por los nervios y me he puesto a soltar. Luego hay otro efecto cuando son desconocidos, ¿no? Que era un poco lo del anonimato, que aunque seas tú, es el efecto de extraños en un tren. Que tú no conoces a la persona y te pones a confesarte tus pecados más oscuros, porque como no la conoces de nada, toda tu vida íntima, tú la hablas ahí. Claro, luego cada uno se baja en una estación, y al oye, otro y terapia día gratis. en el trabajo. Claro. Y te quieres morir. Existe, está estudiado, este efecto en el tren ocurre, ¿no? Personas que no se conocen y empiezan a compartir niveles súper íntimos de información
porque como no se conocen, pues es un poco como el psicólogo, ¿sabes? Pues te cuento esto y encima gratis, ¿no? O sea, entonces sí, las dinámicas y los comportamientos, es cierto que cuando no es lo mismo la persona en el cara a cara que a través de videoconferencia y siempre además del tipo de tarea que le pongas, igual encuentras esa chispilla y sale. Pero sí que es importante, si es en grupo, que haya una persona controlando esas dinámicas y que las personas que no están participando y que se están escondiendo salgan. Por eso tener un diseño de tareas está muy bien, porque como hay algo que hacer, puedes sacarlo a esa persona de la oscuridad y decir, ¿ves tú? ¿Estás aquí que no? Y tiene que participar. Si es abierto es muy difícil sacar a esa persona a la palestra, no sé si me explico. Vale, el plan B, que ya lo hemos hablado también, que lo mismo no te funciona lo que tú querías, prepárate algo por si acaso. Pero vamos, que si es divertido, está estudiado que el nivel de ansiedad es inversamente proporcional al nivel de diversión. Si nos divertimos, no nos ponemos nerviosos o los niveles de ansiedad se reducen un montón, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante esta parte, aparte que también favorece el aprendizaje y esto lo sabemos todas también, ¿no? Eso de la letra que entra, tararí que te vi, que no es verdad, ¿vale? La letra entra con buen rollo y con una impronta emocional positiva, entonces sí, se te queda ahí. Y bueno, y tener suficiente tiempo y ganas para este tipo de proyecto porque es mucho trabajo, ¿vale? O sea, y una vez lo has hecho ya lo tienes diseñado y lo puedes implementar más veces, esa es la ventaja, pero es muchísimo trabajo. Bueno, las claves ya creo que las hemos resumido suficiente. Está muy bien hacer un overview, ¿no? Una visión general de qué va a ser el proyecto y explicar bien todo para rebajar también un poco ansiedades, ¿no? Y qué van a hacer, va a constar todo este tema de interacciones. En el caso de Virtual Exchanges, a nivel de instituciones no está muy desarrollado. A nivel universitario todavía queda mucho por conquistar y es una pena porque en realidad requieren de tiempo, pero los beneficios son muchos, ¿no? Y yo aquí aprovecho que estoy grabando esto para hacer un alegato de estos intercambios culturales, pero no desde el universitario, tendrían que empezar ya en el colegio a conectar con clases de otros países y a ver otras realidades. Y entonces estos puntos que nos encontramos de falta de flexibilidad y de plasticidad que hablábamos, pues por lo menos ese pasito ya lo hubieran tenido desarrollado. Que luego van a necesitar adaptarse a un país y van a necesitar de formadores interculturales, por supuesto, pero ya desde otro punto. Y bueno, que si lo hacéis y no os sale bien, que no pasa nada, ¿vale? Porque ya sabemos que no hay fallos ni fracasos, son aprendizajes, ¿de acuerdo? Así que tomamos nota, miramos a ver qué ha fallado, ¿no? Analizamos la acción, buscamos soluciones y a la vuelta, ¿vale? Al ataque de nuevo y bueno, pues pedimos ayuda de personas, buscamos más colaboraciones y volvemos a implementar. Eso sí, esto como los perritos, no lo vas a poder atender, no empieces un proyecto de estos porque no va a funcionar, ya os lo digo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues hasta aquí, gracias y es todo. Aquí lo más rápido. Almendra, dime, ¿qué más decir? No, simplemente que muchísimas gracias. Creo que se nos ha quedado corto, honestamente. Sí, me da Creo la que sensación que habría igual que hacer uno más de diseño de tareas y diseño instruccional, sí, aplicado a la pero lo que interculturalidad. se me Bueno, ocurre en cuanto a Sietar y este tipo de cosas, que se pueden generar diferentes proyectos, ¿no? O grupos de trabajo en este tipo de cosas, porque al fin y al cabo sí que es verdad que somos un colectivo de profesionales que estamos trabajando en este ámbito y que crear a lo mejor talleres específicos para este tipo de diseño sería muy interesante, ¿no? O sea, esto es un webinar que nos da información a todas que estamos aquí sobre esto como en un rasgo así, una pincelada grande, pero sería muy interesante para socios y socias, ¿no? Generar microtalleres a lo mejor muy específicos pues, para llevar a cabo tu proyecto, ¿no? Entonces, María Eugenia, en tu caso, pues hoy has tenido el gusto de irte, ¿no? Con este documento, pero anda que no sería bonito seguirlo trabajando, ¿no? A través de un taller o algo así que se pudiese
no sé, ser un valor añadido, ¿no? Para la membresía en sí de la asociación. Y de esta manera, personas que quisieran, pues eso, llevar a cabo su proyecto, pues se unen a SIETAR y tienen este tipo de trabajo de consultoría como parte de ello, si eso es algo que se desea hacer, ¿no? Pero eso es lo que se me Bueno, ocurría. Y luego, sí, por no, otro por mi lado, parte, ya sabéis que yo encantada, y bueno, y que si me queréis contactar para preguntarme lo que sea, por supuesto. y que deberías crear una empresa que se dedique a esto y así ganas dinero en consultoría de proyectos de este tipo, porque desde luego que hay mucho interés, ¿no? Por lo menos yo lo veo como un negocio muy viable. Os quiero Bueno, pues dar... hija, yo es que soy fatal para esto, ya me haces tú a mí una consultoría, ya te consultaré. Yo te recojo bajo el paraguas de Intercultural Understanding y se crea ese aspecto. Estoy Vale. encantada de que hayáis podido participar con nosotras hoy. Debemos concluir porque ya estamos a casi 20 de la hora. Pero Marta, muchísimas gracias de verdad por tu trabajo, por tu generosidad. Y del trabajo que has hecho y que lo quieras compartir, ¿no? Y a las que os habéis unido, pues muchísimas gracias. Espero que os llevéis algún... Yo me he llevado algo, yo sé lo que me he llevado. Y cuando os mande el correo electrónico de seguimiento, si por favor podéis añadir vuestros comentarios, este tipo de cosas para dar retroalimentación sobre lo que son estos eventos de los webinars para promover la formación intercultural de SIETAR. Así que muchísimas gracias por estar. Gracias, Marta. Bueno, gracias Leticia por aparecer desde México. Un placer volver a verte, María Eugenia y Margarita, ha sido un placer, de verdad. He aprendido mucho también de vosotras, ¿eh? O sea, es que me encanta esto porque siempre detalles, ¿no? Anécdotas. Es súper enriquecedor siempre, me encanta. Así que, bueno, que espero que estemos en contacto de cualquier cosa que aquí me tenéis. Muy bien. Yo quería daros las gracias a todas, a Almendra, Margarita y Belén, y bueno, por supuesto a Marta, por vuestra generosidad en dejarme exponer mi proyecto, que me habéis ayudado un montón y muchísimas gracias. Entre todas lo haremos, cuento con vosotras. Vale, perfecto. Gracias. Muy bien. Pues nada, corazones. Buena tarde, buena mañana, buena gracias noche. a todos. Dependiendo Gracias. de dónde estéis. Adiós. Chao. Cuidaos mucho. Adiós. Adiós. Chao. Adiós.